Hola de nuevo a todo el mundo. Vamos a comenzar con una serie de vídeos actualizados sobre nóminas. Ya algunos conoceréis mis vídeos anteriores, pero vamos a empezar otra vez de cero con los datos actualizados a el año 2020, que es en el que estamos en este momento. Bueno, mi idea es empezar con una nómina muy sencilla o bastante sencilla para ir añadiendo dificultad conforme vayamos haciendo ejercicios. Así, todo el mundo puede entender cada uno de los pasos previos, desde una nómina, como decía, muy básica, hasta una nómina más compleja, en la que tengamos varios conceptos más confusos y que necesitamos hacer muchos más cálculos intermedios para llegar al final de la nómina. Bueno, os aconsejo que previamente pues busquéis información sobre cada uno de los conceptos que aparecen en las nóminas, que es el salario base, que son las pagas extra, que es la antigüedad, complementos salariales, bases de cotización, etcétera, etcétera. Pero yo me voy a olvidar de la parte teórica, para eso están los libros y los apuntes que podéis encontrar, o incluso hay vídeos en internet donde los explican muy bien, y me voy a ir directamente a la parte práctica. Bueno, como veis, tenemos aquí ejercicio 1, nóminas, y los ejercicios van a tener siempre este aspecto. Vamos a tener la categoría del trabajador, que es el ingeniero grupo 1, con un contrato indefinido. Los conceptos que se incluyen dentro de su nómina: salario base, pagas extra en junio y diciembre, del salario base más antigüedad. La antigüedad es de 100 euros por trienio, y luego está contratado, evidentemente con un contrato indefinido, como hemos dicho aquí arriba, desde octubre de 2011. El tipo de IRPF no es un dato que os lo voy a dar, no es necesario que lo calculemos. Ya hemos visto otros ejercicios que, dependiendo de la situación de la persona, pues podría ser, se hacen unos cálculos y se obtiene este dato, pero yo me lo invento, os lo doy ya hecho, y así nos centramos en esta otra parte de las nóminas y no en calcular los tipos de retención, que ya habréis visto otros vídeos sobre ello. Bueno, se pide completar la nómina del mes de abril del año 2020. Bueno, pues mi consejo es que sigáis una serie de pasos que voy a ir explicando aquí, y el primero de ellos es que hagáis el cálculo de los elementos variables que tengamos dentro de la nómina. ¿Qué son los elementos variables? Pues bueno, todas aquellas cosas que tengáis que hacer algún cálculo previo antes de continuar, pues las hagamos en un primer paso, que yo le llamo cálculo de elementos variables. Por ejemplo, tenemos en este caso la antigüedad. Dice que la antigüedad es de 100 euros por trienio, pero no sabemos cuánto cobrará en realidad, porque os lo podía dar ya directamente, antigüedad tanto. Pero es muy habitual que en los ejercicios que os pidan vuestros profesores, pues se os pida que hagáis este cálculo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, como decía, en esta parte de aquí vamos a calcular estos elementos variables. Aquí he puesto la fecha de inicio del contrato, que sería el 1 de octubre de 2011, y la fecha de realización de la nómina, que sería el 1 de abril de 2020. Bueno, podríamos poner el 30 de abril de 2020, eh, y también nos daría la misma antigüedad, exactamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues tenemos que saber cuántos trienios hay desde el principio, desde que comenzó a trabajar este trabajador hasta la fecha de la nómina. Pues bueno, para ello podéis utilizar una fórmula que se llama fracción de año. Si estáis utilizando Excel, se llama frac año, frac.año. Y si estáis utilizando el Drive, como lo tengo yo aquí, el Google Sheets, la hoja de cálculo de Google Drive, pues se llama, lo voy a poner aquí, ahora no recuerdo exactamente, year, exacto, está en inglés, year frac. Bueno, pues ponemos, es lo mismo, fracción de año, ponemos primero la fecha segunda, punto y coma, y ponemos la fecha primera. Cerramos paréntesis, así, y nos da 8,5. Estos son los años que hay completos y fracción de años que hay entre esta fecha y esta fecha. Bueno,
trienio, sabemos que son 3 años, por lo tanto, por cada 3 años trabajados en la empresa le pagarán 100 euros. 100 euros el primer trienio, 100 euros más el segundo trienio, 100 euros más el tercer trienio, etcétera, etcétera. ¿Cuántos trienios lleva este trabajador? Lleva 2 y aún le queda medio año, porque eso es 0,5, para llegar al tercer trienio. Mientras tanto, como no tiene el tercer trienio completo, pues seguirá cobrando 2 trienios. Por lo tanto, la antigüedad de este trabajador, la podemos poner aquí mismo si queréis, ya que hemos realizado el cálculo, es 100 euros por 2. 2 trienios, 200 euros. Pues bueno, ya tenemos estos 200 euros aquí calculados, podemos poner en formato de euro, aquí lo tenemos. Y como no tenemos nada más que calcular ahora variable, pues vamos a continuar. Segundo paso. Vamos a bajar un poquito, que ya lo tengo calculado aquí. Salario, cálculo del salario bruto. Bueno, pues el salario bruto, como siempre he dicho en mis vídeos anteriores, es todo a lo bruto. Es verdad que aquí no tenemos muchos conceptos, por lo tanto, esto de todo a lo bruto igual ahora no se puede entender. Pero ya lo veremos en ejercicios posteriores. Por lo tanto, ¿qué hacemos aquí? Sumar todo lo que tengamos que cobrar ese mes. Ese mes es el mes de abril, volvemos otra vez al enunciado, y en el mes de abril no tenemos paga extra, pero sí que nos van a pagar el salario base y nos van a pagar la antigüedad. Por lo tanto, es lo único que tenemos. Salario base de 1000 más la antigüedad de 200. Total, sumamos las dos cantidades, 1200 euros. Seguimos avanzando. Ahora venimos a el paso número 3. Y aquí ya empiezan un poco las confusiones. Hasta aquí todo muy sencillo. Y aquí es cuando ya pueden haber confusiones que tiene la gente en los cálculos, que no entienden algunos conceptos. Bueno, yo como veis aquí lo tengo dividido en colores. Cálculo de las bases de cotización. Tenemos 3 bases de cotización. Bueno, básicamente las dos más importantes que son la base de cotización por contingencias comunes y la de contingencias profesionales. Y vamos, que aquí he añadido una pequeña dificultad para que vayáis familiarizándoos con esta forma de seleccionar los cálculos que vais haciendo. Pues bueno, la base de cotización por contingencias comunes tiene 4 partes. Tiene el salario base, que sabemos que son 1000 euros, los complementos salariales, que aquí se incluirían todos aquellos conceptos que se pagan al trabajador por ser mejor profesional, es decir, digamos, todos aquellos complementos que no tienen nada que ver con gastos de desplazamiento, ni estancias en hoteles, ni dietas, ni cosas de ese tipo, que eso se consideran complementos no salariales y van en ese apartado de aquí. Por lo tanto, complementos salariales solamente tenemos la antigüedad, porque este trabajador, al llevar más años trabajando, pues tiene mejores cualidades como trabajador que uno que no lleve ningún año trabajando, por lo tanto no tiene experiencia. Los complementos no salariales que coticen, esto lo resalto yo aquí, ya lo veremos en ejercicios más avanzados, y las pagas extra prorrateadas siempre. Siempre, 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 siempre. Pagas extra prorrateadas siempre en la base de cotización por contingencias comunes. Esto os lo tenéis que grabar a fuego en la cabeza. En la base de cotización por contingencias comunes y evidentemente en la de contingencias profesionales, las pagas extra siempre se prorratean. Me da igual que las paguen en junio y en diciembre y que estemos en enero o en abril. Las pagas extra siempre van prorrateadas en la base de cotización por contingencias comunes. Por lo tanto, ¿cómo calculamos las pagas extra prorrateadas? Pues bueno, yo lo voy a hacer aquí otra vez. Será, como hemos dicho, que las pagas extra están formadas por el salario base más la antigüedad. Venimos aquí. Voy a hacerlo añadiendo los números y así lo veis más claro. 1000 euros más 200 de salario base más 200 de antigüedad, que los vamos a multiplicar por 2, es decir, serían 2400, y los vamos a dividir entre 12. Y esto nos da un total de 200 euros, que ya lo tenía yo aquí calculado. ¿Qué hacemos ahora? Pues sumamos todo esto que acabamos de calcular. Aquí no tenemos nada, pero 1000 más 200 son 1400, que lo tenemos aquí. ¿Qué hacemos ahora? Pues, y aquí es donde empiezan algunos de los problemas.
Tenemos que comprobar esta cantidad antes de continuar en la tabla de los mínimos y máximos de cotización para cada categoría profesional. Yo os lo voy a dejar aquí, en esta hoja. Os iré dejando los enlaces. En la hoja segunda, tablas nóminas que vemos aquí, he copiado las bases de cotización actualizadas al año 2020 para cada categoría. Esto son datos que os deberían de dar en una tabla y bueno, es posible que algún profesor igual os pide que os los memoricéis, porque a veces hay algunos que cuando repites muchísimas veces un ejercicio, pues al final te los aprendes de memoria. Pero bueno, yo en este caso os lo dejo aquí, en la tabla de al lado, que os lo podéis descargar desde el enlace, desde la descripción del vídeo. Y vemos que para la categoría 1 de ingenieros, licenciados, bla, 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 la base mínima de cotización de euros mensual, fijaos que esto es un trabajador de pago mensual, ya veremos otros de pagos diarios, es el mínimo 1.547 euros y el máximo 4.710 euros de cotización, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si la cantidad que acabamos de calcular ahora, 1.400 euros, esto que casi no se ve, que lo tengo aquí, resulta que es más pequeña que el mínimo que dice la tabla, nos tenemos que quedar con el mínimo. Un trabajador de esa categoría, de la categoría 1, no puede cotizar por menos de 1.547 euros al mes. Y evidentemente, no puede cotizar. No significa que no pueda cobrar menos de 1.547 euros al mes, que como habéis visto, sí que ocurre, se puede hacer, salvo que evidentemente en el convenio diga lo contrario, pero bueno, nos estamos olvidando ahora de aspectos legales, pero nos podríamos encontrar con que alguien esté cobrando menos que lo que, o sea, que su base de cotización por contingencias comunes diese una cantidad menor que la que aparece en su categoría. Bueno, pues nos tendríamos que quedar con el mínimo. Si nos diese, por ejemplo, imaginaos que una persona también podría estar en la categoría 1 y cobrar, y de hecho hay mucha gente que lo cobra. Imaginaos que cobra 5.000, o sea, que cobra 5.000, no, que la base de cotización nos da 5.000 euros al mes. Pues bueno, como máximo cotizaría por 4.070,10. Por lo tanto, una vez que hagamos este cálculo, tenemos que comprobar estas dos cantidades y tenemos que ceñirnos a esas cantidades. Si nos sale un dato por el medio, imaginaos que nos sale 2.000 euros, pues 2.000 euros, perfecto, nos quedamos con 2.000 euros. Insisto, esto es importante porque ahí la gente comete muchos errores. Si la base de cotización es menor que 1.547, nos quedamos con esa cantidad. Si fuese de más de 4.070,10, nos quedamos con esa cantidad. Y si está entre los dos, pues lo que dé. Seguimos. Luego tenemos la base de cotización por contingencias profesionales. Y aquí está el segundo error que comete la gente. Error 2. Volvemos a calcular la base de cotización por contingencias comunes, que la hemos calculado antes, 1.400. Nos olvidamos ahora de lo de la categoría. Y le sumamos las horas extra. Como no tenemos horas extra en el enunciado, pues nos quedamos con esa cantidad, 1.400 euros. ¿Y ahora qué hacemos? Fijaos que aquí he puesto solo los de su categoría, en la de contingencias comunes, y aquí he puesto los de todas las categorías. Y esto es también para grabárselo a fuego. Todas las categorías son todas las categorías. Por lo tanto, si venimos aquí, fijaos que los mínimos de todas las categorías son el de auxiliar administrativo, por ejemplo, es de 1.108,33, que es mucho menor que 1.547 euros. Por lo tanto, el mínimo será de 1.108,33 en esta vez. Por lo tanto, para la base de cotización por contingencias profesionales nos quedamos con los 1.400 euros que habíamos calculado, porque está entre estas dos cantidades. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos la base de cotización por horas extra. Como no tenemos horas extra, lo dejamos todo a cero y seguimos. Venimos al paso número 4, cálculo de seguridad social. La seguridad social, como ya sabéis, tiene una serie de apartados, cada uno con sus porcentajes. También os dejo la tabla en la descripción. En principio, para los ejercicios que vamos a ver al principio, vamos a utilizar las bases de cotización por contrato indefinido, pero veréis que hay algunos en los contratos temporales por tiempo completo o contrato temporal a tiempo parcial,
pues varían un poquito las cantidades de aquí. Pero bueno, para los primeros ejercicios vamos a utilizar contrato indefinido y así habrá menos problemas. ¿Qué hacemos con esto? Pues bueno, cogemos las dos bases de cotización que acabamos de calcular y tenemos que para el primer elemento, que son contingencias comunes, es decir, aquí se incluirían, pues evidentemente todo el dinero que nos van a guardar o Hacienda se queda, o la Seguridad Social en este caso se queda, por si nos ponemos enfermos, por si tenemos algún, o sea, algún problema, alguna enfermedad común, etcétera, etcétera. Vamos a quedarnos solamente con eso. Y, eh, y esas cantidades, esos 72 euros que se quedan ahí, pues se quedan guardados y se aplican a tu seguridad social. ¿Cómo se calculan esos 72 euros? Pues bueno, siempre será en los contratos... la parte del trabajador, porque la empresa también paga su parte, es de 4,7% de esa base de cotización por contingencias comunes que hemos calculado antes. Multiplicamos esto por esto y nos da 72,71 euros. Vale, aquí he puesto esto, que en realidad no le vamos a hacer caso, porque no le afectaría. Y fijaos que para calcular la parte de desempleo, que es el 1,55%, que esto es, digamos, las cantidades que se guardan por si para cuando nos vayamos al paro, si es que nos vamos al paro en algún momento. Por lo tanto, es el 1,55 de la base de cotización por contingencias profesionales, que es 1.400 euros. Por lo tanto, multiplicamos esto por esto y nos da 21,70. Lo mismo para la formación profesional, que es el 0,1%. Ojo que es 0,1% y no el 1%, que mucha gente se equivoca al hacer ese cálculo, ¿vale? 0,1%, si lo hacéis en tanto por uno, es 0,001. Por 1.400 nos daría 1,4 euros. Bueno, como veis, 1 euro con 40 céntimos. Como no tenemos horas extra, esto lo dejamos en blanco. Sumamos las tres cantidades, 72,71, 21,70 y 1,40. Las tengo aquí sumadas. Y esto nos da 95,81 euros. ¿Qué hacemos el paso siguiente? Paso número 5. Aquí, en principio, está todo muy simplificado para que no tengáis ningún tipo de problema. Salario bruto, 1.200 euros, que ya lo habíamos calculado arriba. Se resta lo que no cotiza el IRPF, que en este caso no tenemos nada, por lo tanto, total de la base de IRPF es 1.200 euros. Base IRPF, por el tipo de retención, que lo teníamos en el enunciado, si os fijáis, nos vamos arriba del todo, tipo de IRPF, 18,50%. Volvemos aquí, multiplicamos esta cantidad que acabamos de calcular, o sea que ya teníamos calculada al principio, por 18,50, esto por esto, y nos da 222 euros. Final del ejercicio. Y ya acabamos con esto. Cálculo del salario neto. Cálculo del salario neto, esto es lo que realmente nos va a pagar la empresa, lo que nos va a ingresar en nuestra cuenta. Por lo tanto, evidentemente esto será lo que cobremos en realidad. Salario bruto, 1.200 euros menos las cuotas a la seguridad social, 95,81, y menos la retención de IRPF, que son 222 euros. Total, si esto menos esto menos esto, por eso lo he puesto en rojo, porque resta, y eso no tenéis que olvidarlo, la seguridad social y la retención de IRPF siempre resta, 882,19 euros que cobraría netos el trabajador, que le ingresarían en su cuenta bancaria. Bueno, pues como habéis visto, es un ejercicio bastante básico. Lo único que diría que tiene de dificultad es que se ha añadido una antigüedad. Pero bueno, era simplemente para que tuviésemos el apartado primero de cálculos variables incluido ya dentro de este ejercicio. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita, dejad comentarios, os dejo los enunciados y las tablas en la descripción del vídeo. Y como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!